Tu gobernador te prometió un tren para tu pueblo y años después la cosa sigue igual. ¿Te has preguntado por qué tu influencer siempre habla de la misma persona y de la misma forma? ¿Te preguntas por qué algo tan grande y tan metódico puede salirse de presupuesto con tanta facilidad? Quien no quiere respuestas que se vaya, pero aquí vamos a saber por qué todo es tan caro, tan lento y tan dramático. Bienvenidos a este capítulo de Ferrocultura, que espero que sirva como una guía simple para entender estas cosas complejas. Supongamos que el dinero no se va en cosas raras. En la prensa y en internet te van a decir construir ferrocarriles de alta velocidad cuesta de media 25 millones de euros el kilómetro y mucho más cuando la línea incluye infraestructuras, túneles, viaductos complejos. Estos proyectos requieren tecnología avanzada, materiales de alta calidad, medidas ambientales estrictas y compensaciones del impacto sobre el territorio. Eso es solo construcción, máquinas para mover tierras, estabilizar el suelo, nivelarlo, construir, excavar o detonar la roca para los túneles, para no incluir pladur, cables, fontanería, etc. El precio de las traviesas que yo vi estaba entre 100 o 120 euros. 100 kilómetros de vía en un carril tienen 185.000 y pico traviesas. Si pones 2 carriles, se te van unos 45 millones de euros solo en traviesas. Faltan carriles, sujeciones, balasto u hormigón, capas de forma, drenajes. Si has visto cómo se hacen los proyectos ferroviarios en Ferrocultura, también tienes una idea de lo que se hace años antes de ir con las máquinas a excavar. Esos son miles de horas de ingenieros mirando fijamente una pantalla y quemando neuronas y quemando colágeno, que se pagan en sueldos que si son de millennials y generación Z son... A ver, si tú dices que la ingeniería de tu país es barata es porque pagas poco. Para otros son horas de viaje por los sitios prometiendo cosas y para otros son horas negociando con políticos para que dejen trabajar a los técnicos. Todo esto se paga. Vale, ¿cuánto puede costar un ferrocarril? Es algo que depende, porque una obra tan cara necesita a la única persona que puede recaudar una cantidad espantosa de dinero y gestionarla, que es el gobernador. El gobernador con los impuestos de la gente. Entonces, ahora mismo este espacio que tenemos y por el que podemos circular lo han pagado una generación anterior o 2 generaciones anteriores con sus impuestos. De modo que puede servir de consuelo ahora que estamos en época de impuestos, pensar que no solo estamos pagándole la pensión a los boomers, sino que también estamos haciendo posible que los chavales de 2097 puedan, yo qué sé, tener trenes para ir a los sitios. Entonces esta es la respuesta a por qué los proyectos ferroviarios van tan despacio. En Europa la planificación es ante todo un proceso político. Y en otros lugares también, claro. Manejar el proyecto es manejar su planificación y las etapas de la administración y las revisiones y las negociaciones con las regiones por las que va a pasar el proyecto y las exigencias medioambientales y las modificaciones en el diseño y el ritmo de trabajo de los empleados públicos. En Europa hay un informe que dice que los proyectos emblemáticos acumulan retrasos promedio de más de una década. Hace unos 15 años, el Reino Unido también soñaba con un tren de alta velocidad para unir Londres con el norte de Inglaterra en menos de una hora. Inglaterra había prevalecido en el sueño del High Speed One, que une Londres con el Eurotúnel y con Francia. La idea era sencilla y ambiciosa, una línea casi recta, nueva y rápida. Londres, Manchester, Leeds. ¿Qué podía salir mal? La democracia, o más bien, la política. Cada vez que el Reino Unido cambiaba de gobierno, ponían nuevos planificadores que tocaban el proyecto para cambiar los diseños, porque todos saben mucho, los lobbies saben mucho. Los presupuestos pasaron de 30.000 millones de libras a más de 100.000. Se empezó a construir en medio del desacuerdo y con cada año que pasaba más subía el precio y más se complicaba la construcción. Los primeros ministros pasaban la patata caliente al siguiente. Hasta que Rishi Sunak en 2023 dijo la frase que quien anota historia recuerda. I am cancelling the rest of the HS2 project. Canceló todo lo que iba más allá de Birmingham y redirigió ese dinero a proyectos ferroviarios de trenes convencionales, mantenimiento y mejora de lo que ya había. Hoy en día, lo más optimista es que el proyecto se concluya a la mitad. Los ingenieros ferroviarios no pueden abandonar el proyecto, pero ahora lo han tenido que parar a la fuerza para revisarlo desde cero. Costes, plazos, diseño, nuevo jefe, hasta la velocidad de los trenes, y nadie se atreve a darle una fecha. Esta es la triste historia de un sueño que se hizo demasiado grande, demasiado caro, demasiado político.
Un cliché es que la política inestable es la némesis de los proyectos ferroviarios, pero no necesariamente. Política inestable no es necesariamente política de país pobre. Inestable es un proyecto cuando se reduce a herramienta para comprar favores. Luego hay cambios de gobierno, cambios de prioridades y proyectos que ya, por su forma de concebirlos, hay que cambiarlos. Litigios, oposiciones locales, protestas que hacen que un proyecto que ya en sí es lento y caro tenga un montón de tensiones y giros inesperados. Todo proyecto ferroviario es complejo y tiene complicaciones por el camino, pero ¿cuándo se podría decir que un proyecto ferroviario ha sido un error? Gracias por mirar este capítulo. Dale me gusta, suscríbete. Como siempre, quien tenga oídos para oír, que oiga.